y también la claridad con la que siempre nos explica las cosas, y me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde René Delgado. Él es periodista, los mejores periodistas de este país, analista político, lo pueden ver en El Financiero. Querido René, qué gusto escucharte esta tarde. ¿Cómo estás? Por el contrario, Javier, agradeciéndote ahí siempre la generosidad con la que me presentas. Muchas gracias, René, por estar con nosotros. Pues mira, empecemos con el tema del Mayo Zambada. Tuvimos la oportunidad de estar en la audiencia el día de antier, pero ¿qué Súper. te ha parecido esta cascada de reacciones desde el gobierno mexicano a las palabras? Pues primera vez que se tienen las palabras y la biografía criminal de la propia voz del Mayo Zambada. ¿Qué te ha parecido, René? Mira, hay varias cuestiones, Javier. La primera, yo creo que la fiscal Pam Bondi está cantando victoria con operativo ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? Están dando como una victoria histórica de la política de Donald Trump, el juicio y la sentencia en contra de Ismael Zambada, pero en el fondo, quien logró el secuestro y más tarde la captura y luego la presentación ante la justicia fue Joe Biden. Es decir, si la memoria no nos falla, claro, fue el 25 de julio del año pasado que todavía no había ni elecciones en Estados Unidos. Entonces, se están colgando medallas que corresponden a otro pecho. Si es que se puede derivar de lo que hicieron una hazaña. ¿Por qué? ¿Por qué digo si se puede derivar una condecoración de ello? Porque procede de un acto ilegal, extraterritorial, unilateral, y por lo mismo que dejó hundida en una guerra a Sinaloa, una guerra que no acaba. 2, se está dando por cantando como que la decapitación de los cárteles es el desmantelamiento de estos, y no. Aquí la experiencia nos dice que cuando se decapita a un cártel, lo que florecen son bandas menos profesionales en el crimen y más violentas en la barbarie. Por consecuencia, yo creo que es relativo la victoria que están cantando ellos, que por lo demás, como te decía, no les pertenece. 2, yo creo que supone una derrota para nuestra soberanía el que los capos del crimen que tanto daño han hecho aquí en el país sean juzgados en otro país. Es una suerte de abdicación de la soberanía por nuestra incapacidad para perseguirlos, detenerlos y juzgarlos y mantenerlos encarcelados. Argumentar que los trasladamos a Estados Unidos porque seguían operando desde la prisión mexicana donde se encontraban es pérdida de soberanía. 3, llama mucho la atención que el administrador de la DEA, Terrence Cole, diga que se logró sobre la base de la cooperación que tienen con España, Colombia y desde luego Estados Unidos. Sí, tienes razón, esos fueron los países citados, sí. Mencionó Madrid, mencionó Colombia, agradeció a esta colaboración. Así es, y no se nos mencionó a nosotros, lo que te revela un fuerte distanciamiento, al menos durante el sexenio pasado. Y por último, lo que tú decías al inicio de tu programa, es muy difícil creer que logró negociar una declaratoria de culpabilidad sin aportar el nada, excepción hecha de la multa de 15,000 millones de dólares, de una cadena perpetua. Esto que dice el abogado de Ismael Zambada, de que lo que dijo Ismael con Ismael se queda, a lo mejor lo que se acordó es no divulgar qué fue lo que dijo, pero el solo hecho que señale que corrompió a políticos, militares, policías, pues te revela que tienen una información privilegiada allá en Estados Unidos. Entonces yo creo que esta es una historia que vamos a ir conociendo no de manera expresa y sí a cuentagotas. Habrá que ver cómo proceden y ver qué resulta, que ese es el otro capítulo inmediato y siguiente,
qué resulta del acuerdo de cooperación en materia de seguridad que supuestamente vendrá a firmar la semana entrante el secretario de Estado. Sí, fíjate, René, qué importante lo que dices, porque el tono también de los que estuvimos en esta audiencia, no había un tono de angustia por parte de el Mayo Zambada. Y me llama la atención mucho el dibujo que hace Jane Rosenberg. Jane Rosenberg es la mujer que históricamente ha dibujado a los grandes criminales, y quiero describirlo ahorita regresando el corte, porque va un poco de la mano de eso, de lo difícil que es creer que se va a quedar callado. Pausa y regresamos. Oyes Risco. Anímate. Y están enojados y cerramos, René, esta conversación con el tema del... Cerramos. Sí, con el tema del Mayo, y lo comentaba un poco. Hablabas de lo difícil de creer que es pensar que no tiene información. Y te decía sobre Jane Rosenberg, esta extraordinaria artista que se encarga de pintar a los delincuentes y a la defensa, y también por ahí pone al jurado. Y hay una fotografía, un cuadro que pinta ella, en donde aparece el Mayo Zambada en el momento en el que está sosteniendo con sus lentes para leer la declaración que lee de su vida criminal. Y es curioso la manera en la que toma esta Jane Rosenberg el momento del abogado, porque aparece el abogado con una sonrisa. No es un momento de tensión, y así se percibió, René. No hubo un momento de tensión en los 43 minutos que duró la audiencia. Fluyó, se entendieron bien las cosas, y en realidad vimos un Mayo bastante tranquilo con lo que sucedió y con esta audiencia de culpabilidad. Fíjate, Javier, lo que estás comentando. Este hombre es un hombre ya de 75 años de edad, enfermo, que tenía por opciones, tal parece, la pena de muerte o la cadena perpetua. Entonces, haber optado por la cadena perpetua a esa edad y enfermo, te hace pensar que tiene que haber una sustantiva negociación en el fondo. Entonces, sí creo yo que estamos viendo parte de la película o un tráiler de la película, pero no la película completa. Y por eso te decía yo que nos vamos a ir enterando, no necesariamente por declaraciones, sino por acciones y políticas que se desplieguen más adelante. Y un capítulo que te quisiera nada más subrayar, ¿sí?, que no mencioné como extra, es algo que a mí me resulta inquietante. La estrategia que está siguiendo Estados Unidos contra los cárteles no es integral. Esto es, están yendo sobre los capos del crimen, o sea, un eslabón de una muy larga cadena. No están yendo por la estructura de los cárteles, no están yendo por las redes de distribución, quizás de origen mexicano, pero indudablemente también estadounidense. No están yendo a la parte financiera de lavado de dinero, y sobre todo no están yendo sobre el consumo. Y si hay demanda, invariablemente habrá oferta. Sí. Y en ese sentido, lo sorprendente es que están dando un manazo sobre el tablero sin saber cómo van a quedar las piezas. Esto es, vamos a ver el surgimiento del nuevo diseño de drogas distintas a las que ha habido, pero si no se entiende el consumo como un problema de salud y como un problema social, por muchos capos que detengan, el vicio va a continuar. Sí. Y esto es histórico. Digo, lo hemos visto desde los romanos. No, yo creo, por eso te digo, yo creo que hemos visto el tráiler de una película, pero no la película completa. Eso no nos queda la menor duda, querido René. Pues para nosotros será muy importante tu análisis fino. Te agradezco de verdad el haber estado con nosotros esta tarde. Hay tantos temas, de verdad, de que hablar. Ya sabes cómo son los temas de la radio. De la radio necesitamos un programa de 6 horas, René, urgente. Pero te agradezco eternamente que estés con nosotros. Un abrazo. No. Soy yo quien te agradece. Muchas gracias. Es la voz del periodista René Delgado. Lo puede leer en El Financiero. Puede ver también sus entrevistas a través de El Financiero Bloomberg.